Suma y resta de vectores. Supongamos que tenemos tres vectores. El vector A, que está representando en coordenadas rectangulares, ¿sí? 5 en X, 2 en Y. ¿Sí? Esto puede ser metros por segundo, si es un vector velocidad, metros por segundo al cuadrado, si es vector aceleración, newton, si es el vector fuerza. Entonces podemos colocar aquí la unidad. Estas son coordenadas rectangulares y vamos a ir ubicando acá dentro de nuestro plano cartesiano el vector A. Tenemos 5 en X, 1, 2, 3, 4 y 5 en X y 2 en Y, 1 y 2 en Y. Este es nuestro vector A, representado con las coordenadas rectangulares. Es la representación del vector. Tenemos ahora también nuestro vector B, representado en coordenadas polares. ¿Sí? Aquí puede ser 10 metros, la unidad 10 metros por segundo, ¿sí? Etcétera, 10 newtons. El vector pues que sea. En este caso pues 10 es la magnitud del vector. En este caso la coordenada rectangular, 5 era en X, 2 en Y. En esta coordenada polar, ¿sí? Porque me dan los grados, ¿no es cierto? Son 10 unidades de magnitud, ¿sí? Y 120 grados sería el ángulo alfa. Este de aquí es el ángulo alfa y esta es la magnitud del vector. ¿Sí? Magnitud del vector. En este otro caso esto era X y esto era Y. Entonces, vamos a ubicarnos, el ángulo alfa siempre es medido desde el eje X positivo. ¿Sí? Desde el eje X positivo vamos eh, a medir 120 grados. Entonces, hasta acá es 90 grados, hasta acá es 180 grados. Entonces, hasta la mitad, ¿sí? Sería 90 más 45, 135 grados. 120 grados estaría un poquito por acá más o menos. ¿Sí? Ubiquémosla ahí, no estamos haciendo midiéndole con gradador, que sería lo ideal. Vamos a ubicarle por ahí a 120 grados. Entonces, 10 de magnitud, si cada cuadrito es 1, pues tendría yo también que ubicarle aproximadamente 10 de magnitud. Entonces puede ser 1 de magnitud, 2 de magnitud, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aproximadamente por ahí. Y supongamos que ahí estamos a 120 grados. ¿Ya? Entonces hay que sea el vector B. ¿Sí? Su magnitud ya mide 10. Todo esto mide 10. ¿Sí? Suponiendo que mide 10, se me quede corto ahí. ¿Sí? Pongamos un poquito más grande. ¿Sí? Pongamos hasta acá. Ya, más o menos. ¿Sí? Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 5 de cada 10. Vector B hemos representado en coordenada polar. El vector A en coordenadas rectangulares. ¿Sí? Coordenadas rectangulares, coordenada polar, siempre se mide con el ángulo de alfa, que es con respecto al eje X positivo, ¿sí? La magnitud y el ángulo alfa. Y la coordenada geográfica, el vector C con coordenada geográfica, igual 20 representaría la magnitud del vector, igual que el caso anterior. Pero el ángulo se representa de la siguiente manera. Nos ubicamos en el sur, ¿sí? Dice sur, ¿sí? Y acá, pues obviamente, acá sería sur. Vamos con otro color. Acá sería el sur, norte, este y oeste. Entonces 20 grados, perdón, 20 de magnitud, 20 unidades, las que sean 6 metros por segundo, newtons, etcétera. Sí, a un ángulo de 20 grados medidos desde el sur. ¿Sí? Me ubico en el sur, dice esta coordenada geográfica, me ubico en el sur. ¿Sí? Me ubico en el sur y mido 20 grados, ya está ahí más o menos, ¿sí? 20 grados hacia el este, ¿sí? Mido para acá, ¿sí? Sur 20 grados hacia el este. Si estuviera aquí, sur 20 grados oeste, me ubico en el sur y mido hacia acá 20 grados, ¿sí? Siempre la referencia es norte o sur, entonces siempre aquí va a estar norte o sur, nada más. Y acá va a estar siempre hacia dónde, hacia el este o hacia el oeste. ¿Sí? Entonces, si estuviera en el norte, también me ubico en el norte y me puede decir 30 grados
al oeste, ¿no es cierto? Puede ser norte, 30 grados al oeste, ¿sí? O puede decir también desde el norte que me voy a 50, 60 grados hacia el este. Entonces, norte, 60 grados hacia el este. Me ubico en el norte y mido, ¿no es cierto? 60 grados hacia el este. Si es al revés, me ubico en el norte, mido tantos grados hacia el oeste. En este caso en particular, me ubico en el sur y mido 20 grados hacia el este. Y ahí pongo el vector. Entonces, aproximadamente 20 grados hacia el este, sí, y va a ser 20 unidades. El anterior era 5 unidades, ya esta va a ser 20 unidades, que va a ser más grande todavía. Sí, por acá. Sí, aproximadamente por ahí. ¿Sí? 20 grados. Recuerden que aquí es 45 grados, acá sería aproximadamente 20 grados. ¿Ya? Entonces, no estoy haciendo una medida exacta, deberíamos hacer una medida ya con regla, pero pues vamos a hacer aproximadamente. Esto mide 20 grados, ¿sí? Desde el sur hacia el este, justamente me dice aquí desde el sur, 20 grados hacia el este, y la magnitud pues de este vector C es 20 unidades, ¿sí? Vector C. Listo, tengo ahí los tres vectores representados, vector A, B y C, ¿sí? Si quiero hacer una sumatoria de vectores, primero lo que voy a hacer es transformar todos estos vectores a coordenadas rectangulares para hacer una suma de vectores de forma algebraica, ¿sí? Suponiendo que me piden lo siguiente, ¿no es cierto? Que acá me piden hacer la siguiente operación. El vector R más bien el vector resultante dice que calculemos que va a ser igual al vector A, ¿sí? Más el vector B. Y aquí voy a restarle el vector C, ¿sí? Entonces, para hacer cualquier operación, voy a transformar todos los vectores a coordenadas rectangulares. El vector A ya tengo en coordenadas rectangular, el vector B me falta transformar a coordenadas rectangular. Tengo el ángulo alfa, ¿sí? Y tengo la magnitud del vector. Entonces, como ya tengo el ángulo alfa, aplico directamente pues las fórmulas directas para calcular. Si el vector A ya lo tengo, vamos a trabajar con el vector B. El vector B, calculo Bx, que es igual al coseno del ángulo alfa por la magnitud del vector B, ¿sí? Entonces, coseno del ángulo alfa, ya tengo aquí el ángulo alfa que es 120 y la magnitud 10. Entonces voy a calcular coseno de 120 grados por la magnitud del vector que es 10, ¿sí? Y esto pues me va a dar el vector en X. Vamos a hacerlo más acá abajo para irlo desarrollando. ¿Sí? Entonces vamos a coger la calculadora, nuestra calculadora científica, y simplemente pues vamos a colocar ya acá el valor. Coseno de 120 por 10. Entonces podemos usar la calculadora científica de GeoGebra. Sí, les voy a colocar ahora acá. GeoGebra calculadora científica. Y voy a usar coseno de 120 por 10. Sí, entonces coloquemos acá la calculadora. Y coseno de 120 grados. Coseno de 120 grados. Aparte por 10. Sí, ojo que estamos trabajando, hay que ver acá las unidades. Sí, unidad angular, estamos trabajando en grados, estamos bien, vamos a trabajar en grados. Sí, no en radianes, algunas veces se suele estar configurado en radianes, vamos a trabajar en grados, sí, para que nos den bien los resultados. Entonces, coseno de 120 grados por 10 me dice que está en menos 5 unidades. Efectivamente, ya si trabajamos con el ángulo alfa, que es con respecto al eje X, medido con respecto al eje X positivo, y en sentido antihorario, entonces ya me da directamente la coordenada correspondiente con el signo, ¿sí? Entonces aquí es igual a menos 5. Menos 5. ¿Sí? Entonces el componente en X del vector B es menos 5. Entonces si observamos, es el vector B y más o menos, pues de acuerdo a mi escala, debería ser menos 5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. ¿Sí? No está hecho en una escala exacta, pero aproximadamente. Ya, pero está en el eje negativo de las
de las X. Acá en Y me va a salir positivo, calculemos en Y. ¿Sí? Entonces el componente del vector B en Y, el componente Y del vector sería seno del ángulo alfa por el componente, perdón, por la magnitud del vector B, ¿sí? Seno de 120 grados por la magnitud que sería 10. Esto es igual, volvemos a nuestro GeoGebra, calculadora científica. Y ahora como podemos editar aquí mismo y poner, pues en vez de coseno, poner seno, ¿no es cierto? Sí. Ahora hagamos en en otra entrada, seno de 120 grados por 10. Ya, esto es igual a 8,66. 8,66 unidades, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente, pues está hacia arriba. Y más o menos según nuestra escala, pues aquí era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y algo, ¿no es cierto? Bueno, no está hecho a medida exacta, pero aproximadamente. Ya, listo. Entonces tenemos ya el vector B, si colocamos acá el vector B, ¿sí? Entonces, coordenada rectangular sería menos 5 en X, punto y coma, 8,66 en Y. ¿Ya? Listo, tenemos el vector B, nos faltaría el vector C, que también está en coordenada geográfica. Vamos a transformar a coordenada rectangular. Tomando en cuenta que la coordenada geográfica me ubiqué en el sur y me fui hacia la derecha, hacia el este, ¿sí? 20 grados. Por lo tanto, tengo que calcular cuál es el ángulo alfa. El ángulo alfa puede estar medido en sentido horario, ¿sí? Este sería el sentido horario como vimos en el caso anterior, que mide 120 grados positivo. Ángulos positivos son los que se miden en sentido antihorario, en este sentido de aquí para acá. Y en sentido horario, ¿sí? También se puede expresar un ángulo alfa en sentido horario, de aquí para abajo, pero colocándole como ángulo negativo, ¿sí? Hagamos en este caso en particular eso. Si aquí tengo 20 grados y hasta acá es 90 grados, serían 90 grados menos este pedazo que es 20, me va a quedar de aquí a acá 70 grados. ¿Sí? De aquí a acá va a ser 70 grados más 20, pues todo esto mide 90. ¿Sí? Entonces, medido en sentido antihorario, voy a poner acá con otro color, medido en sentido antihorario, desde aquí, en sentido horario, perdón, sería en este caso. ¿Sí? Los ángulos normalmente se miden en sentido antihorario y son ángulos positivos. ¿Sí? Medido en sentido antihorario son ángulos positivos y medido en sentido horario hacia abajo son ángulos negativos. Entonces este ángulo sería menos 70 grados. ¿Ya? Voy a usar el sentido. Acuérdense que para calcular los componentes en X y Y siempre debo usar el ángulo alfa, ¿no es cierto? El ángulo con respecto al eje X positivo, ya sea medido en sentido antihorario, que serían ángulos positivos, o medido en sentido horario, que serían ángulos negativos. ¿Sí? El sentido antihorario es pues al contrario de las manecillas del reloj y el sentido horario es igual que las manecillas del reloj, ¿sí? Que van para acá abajo. Bien, sería el ángulo negativo, es la que voy a usar, el ángulo alfa, alfa en este caso medido en sentido horario, que es menos 70 grados y 20 de magnitud. Igual como hice con el vector B, voy a hacer con el vector C, Cx es igual, acá abajo, Cx va a ser igual al coseno del ángulo alfa de C, ¿no es cierto? Del ángulo, perdón, del vector C por la magnitud B es igual, entonces, a coseno de menos 70 grados, ¿sí? Por B, que es 20. La magnitud del vector que es 20. ¿Sí? La magnitud es 20 y quedamos que este ángulo alfa es menos 70 grados, ¿sí? Para que nos coincida exactamente las componentes X y Y. Coseno de menos 70 grados por 20, vamos a calcular. Coseno de menos 70 grados por 20. Acá coseno de menos 70 grados multiplicado por 20, 6,84. 6,84. 6,84, obviamente al hacer con el ángulo alfa ya, con el ángulo alfa de cada uno de los vectores, pues me da ya el componente exacto.
Entonces, acá más o menos es 1, 2, 3, 4, 5, hasta acá era 6 y algo, ¿no es cierto? De acuerdo a nuestra escala, pues más o menos estaría por acá el vector. Sí, está positivo. Y fíjense que el vector C en Y debe salirnos negativo porque está para abajo, en el Y negativo. Entonces, debe coincidir eso. CY es igual a seno del ángulo alfa por la magnitud del vector B. Esto es igual a seno de menos 70, que es nuestro ángulo alfa del vector C, por la magnitud 20. Esto es igual. Entonces, vamos a nuestro GeoGebra, calculadora científica. Y vamos a poner ahora seno del ángulo alfa, que es menos 70 grados, multiplicado por la magnitud, que es 20. Vamos acá por 20 y menos 18,79. El negativo efectivamente ya me da perdón, con la componente en negativo porque está hacia abajo. Entonces es menos 18,79. Sí, menos 18,79. ¿Sí? Entonces efectivamente pues el vector C está hacia abajo, está bien abajo, pues en menos 18,79. Entonces el componente, perdón, el vector C en componentes rectangulares sería 6,84 en X, ¿sí? Punto y coma, menos 18,79 en Y. Listo, entonces, primer paso para poder hacer suma resta de vectores, transformar todos los vectores en componentes rectangulares. Ya tengo el vector A, ya le transformo el vector B y el vector C en componentes rectangulares. Sí, muy bien, ahora voy a hacer esta operación que dice A más B menos C. Entonces, segundo paso, pues vamos a hacerle vamos a poner un vector debajo del otro, ¿sí? Desde el primer paso lo que he hecho es hacer esto de acá, ¿sí? Transformar en componentes rectangulares. El segundo paso, lo que voy a hacer es colocar ya de forma vertical A, B menos C para poder hacer la suma y resta de vectores. Entonces el vector A lo voy a poner acá de forma acá normal y el resto para abajo, para vertical. 5,2 es el vector A, ¿sí? 5,2. El vector B que acabé de calcular es este de acá. El vector B también hacia abajo es igual a menos 5 en X, punto y coma, 866 en Y. Y el vector C, que en este caso hay que restar, ya les voy a indicar cómo vamos a restar, 6,84 en X, ¿sí? Y menos 18,79 en Y, ¿sí? Entonces vamos a darle un poquito más de espacio a esto de acá para que se note más lo que voy a hacer, ¿sí? Y ahí más o menos estaría. Ya, ahí en orden, forma vertical, en orden, por favor. Listo, entonces el vector, ¿qué operación me dice, no es cierto? ¿Sí? Me dice que calcule esto. ¿Sí? El vector resultante R es igual a sumar los dos vectores A y B y restar el vector C. ¿Sí? Entonces con A y B no hay problema. Los vectores A y B son positivos, vector positivo porque estamos sumando A, estamos sumando más B. Pero el vector C, mucho ojo, es un vector que tengo que restar. Entonces tengo que hacer un vector negativo para que se reste. ¿Cómo le hago un vector menos C, un vector negativo, cambiando el signo a las coordenadas? ¿Sí? Entonces, obviamente, tal como en las ecuaciones, aquí le pongo menos C, acá todo esto quedaría por menos, es como multiplicar todo por menos 1, ¿no es cierto? Esto multiplico por menos 1, queda menos C, esto lo multiplico por menos 1, queda menos 6,84, y esto lo multiplico por menos 1, menos por menos se queda más. ¿Sí? Entonces todo cambia de signo. Le pongo menos C, le niego al vector, un vector negativo. Se cambia de signo los componentes rectangulares. ¿Sí? Y lo que tengo que hacer es sumar de forma vertical componentes, todo lo que son los componentes en X. ¿Sí? Y sumar de forma vertical todo lo que es Y. ¿Ya? Y eso me va a dar el vector R, el vector resultante que me están pidiendo, el vector R. Entonces el vector R va a ser igual. Sí, vamos a sumar 5 menos 5, se elimina, se hace 0 y me queda solo menos 6,84, ¿sí? En X, punto y coma, y acá 2 más 8,66 y más 18,79. Vamos sumando eso para sacar con nuestra calculadora, ¿sí? Entonces,
estábamos en 6, perdón, 2 más 8 es 66. Vamos aquí 2 más 8,66. ¿Sí? Y el otro es más también, no es menos, es más, 18,79, 18,79. ¿Sí? Entonces, listo. Esto me da igual, aproximadamente 29,45. ¿Sí? 29,45 en Y. ¿Sí? Y este es nuestro vector resultante que podemos igual graficarle y ver en qué zona de nuestro plano cartesiano nos da el vector. Listo, entonces, ¿qué hemos hecho? Primer paso, si tenemos diferentes tipos de coordenadas de los vectores, transformar todos los vectores a coordenadas rectangulares, ¿sí? Y luego pues ubicar de forma vertical x sobre x, y sobre debajo de todas las y en forma vertical, y sobre y, ¿sí? O y debajo de y, ¿sí? Cuando me dice restar un vector, le voy a negar, le voy a hacer un vector negativo. El vector negativo es cambiar todos los signos, como lo he hecho aquí. Y luego pues hago una suma algebraica normal: 5 menos 5, 0, menos 6,84, 6,84, y 2 más 8 y más 18 pues es 29,45. Y esta es nuestra respuesta de esa suma y resta de vectores realizada de forma pues algebraica.